Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Esta es la tercera sesión del curso de teorías de lenguaje, cultura y poder para el semestre 2022-1, sistema de universidad abierta. Y bueno, en este momento, pues bueno, ya contamos con alrededor de 22 participantes. Bueno, espero que se vayan integrando a lo largo de la sesión. Y bueno, pues de alguna manera, pues bueno, estamos comenzando este curso. Y bueno, siempre les comento al inicio de las sesiones que bueno, esta sesión está siendo videograbada. Si alguno tiene un inconveniente de ceder su imagen para la grabación, pues puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Es importante que, bueno, también para los que van llegando, que anoten su nombre en la barra de chat para ir anotando su asistencia. Les recuerdo que, pues, de algún modo, todas estas sesiones se pueden ir recuperando en el aula virtual de Educatico, en el canal de YouTube. Y asimismo, incluso en algunos casos, a veces también llegan a comentar en el mismo canal de YouTube, etcétera, ¿no? También si se suscriben, etcétera, pues les indicará cuándo estará listo el nuevo video, ¿no? Bueno, de cualquier manera, me da gusto, pues bueno, que a lo largo, bueno, de estas dos clases, pues bueno, hemos tenido una buena participación y espero que, bueno, esta sesión pues también sea posible que esa participación se mantenga, ¿no? Les recuerdo que también, pues bueno, las tareas, pues bueno, tienen una fecha de entrega, no se atrasen y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que estaremos revisando lo que es el tema de Berger y Lockman, ¿no? Lo que tendría que ver con la realidad del conocimiento y el lenguaje. Entonces, bueno, vamos a revisar una presentación. Espero que a lo largo pues, de esta charla, ¿no? Pues también vayan participando conforme los puntos de la presentación lo permitan, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla y pues bueno, bueno, ya está listo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el tema del lenguaje y sociedad. Este, mm, Igual, ¿no? Si quieren ir participando, pues también les pueden hacerlo, ¿no? Entonces, eh, los objetivos de nuestra sesión, pues, es comprender el sentido de la obra, la construcción de la realidad de Berger y Lockman, vincular los conceptos de lenguaje, realidad y realidad social, establecer planteamientos posibles en lo social desde el estudio del lenguaje, ¿no? Quiero recordarles que, bueno, estamos en esta primera unidad donde, pues, bueno, ya hemos revisado el texto de George Yule, de las generalidades del lenguaje, ¿no? Algo por ahí comentamos de algunos antecedentes griegos, ¿no? Y pues bueno, ahorita pues vamos a ir de lleno con esta lectura que es de Berger y Lockman. No es de mis favoritas para la introducción del estudio del lenguaje, pero pues bueno, hay marcadores que pues bueno, se precisan mucho desde la vinculación sociológica del conocimiento que van a ir ayudando a adentrarnos, ¿no? Sobre todo si no tenemos un antecedente filosófico, pues bueno, ayuda mucho, ¿no? Aunque pues bueno, de alguna manera eh, habrían otras obras que también nos inducen también al estudio del lenguaje y la realidad, como por ejemplo las obras kantianas, ¿no? De en antropología pragmática, por ejemplo, ¿no? Pero en general, pues bueno, es un texto que si bien a lo mejor les causó algo de problemas, pues vamos a irlo revisando durante la sesión. Vamos a ir paso a paso conforme va implicando toda esta parte de el tema que va presentando los autores, ¿no? Y pues bueno, vamos a la parte de la introducción. Eh,
Si bien hemos comentado algo con la visión del lenguaje y el pensamiento, ¿no? Entonces la parte que va a inducirnos al tema de este texto es señalar que el conocimiento y la realidad están vinculados, sin meterse a lo mejor en una lectura totalmente fenomenológica o nociológica de la realidad, ¿no? Porque esto incluso nos llevaría a reflexionar los cortes más finos dentro del idealismo platónico y socrático, sino que en este sentido se nos presentan como si fueran un algo desde lo que vemos en la vida cotidiana. La realidad y el conocimiento están vinculados. Entonces, en ese sentido, la realidad y el conocimiento se nos presenta como un tema que se vincula mucho con la socialización, con nuestra interacción con la realidad, con el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, este debate filosófico, pues bueno, es muy amplio. Y entonces nosotros podemos determinar que nuestra realidad está vinculada conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestro razonamiento, y ahí ya parece que estamos induciendo, por ejemplo, estos grandes problemas del modernismo entre el racionalismo y el empirismo, y incluso el idealismo trascendental, ¿no? Eh, entonces, lo que nos presentan estos autores es que la sociología del conocimiento indagan estos procesos, ¿no? Vamos a revisar que, bueno, entre los autores, ¿no? Que a los cuales les dan eh, pues una relevancia, ¿no? Sobre todo en el origen de estas reflexiones, ¿no? Teóricas, pues por ahí está Scheller, ¿no? En donde de alguna manera ya está vinculando la parte de lo que es que el conocimiento ya está determinado por la sociedad. En ese sentido, el individuo social que interactúa ya hereda una idea de la realidad. Aquí nos presenta esta naturaleza relativa de la cosmovisión, la Weltanschauung, que es un término que Kant en algún momento retomó mucho como esta parte de la cosmovisión y que es un tema amplio dentro de la sociología y la antropología. Otro autor que, pues bueno, por ahí está, pues es Karl Mannheim, ¿no? Que comenzó a señalar esta parte del concepto de ideología, ¿no? Dentro de la historia de las ideas. Por ahí en el texto mencionan por ahí a otro autor que es Stark, que de alguna manera por ahí se opone, ¿no? Esta vinculación dentro de otras dimensiones, ¿no? Pero se mantiene, bueno, esta tradición del concepto de ideología y que bueno, esta mm, dimensión de ideología a veces ahorita está como planteado como en una dimensión totalmente como denigrada, ¿no? Hablar de la parte de la ideología, ¿no? Porque bueno, todos tenemos una ideología determinada, ¿no? O sea, pertenecemos a una ideología determinada porque es nuestra manera de conocer la realidad y partiendo de esta ideología, pues nos abocamos, ¿no? Pero parece que cuando nos dicen que tu ideología, etcétera, ¿no? A veces se ve como algo malo. Se ve malo en el sentido de que lo quisiéramos imponer, ¿no? De algún modo, ¿no? Pero no necesariamente a veces lo imponemos, ¿no? Ahí es la parte del diálogo cuando hacemos consciente nuestras cosas a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, hay otros autores que, bueno, por ahí va a señalar, ¿no? El texto, ¿no? Por ejemplo, eh, toda esta parte que podría ser Merton, ¿no? Que pues bueno, de una tradición funcionalista, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, por ahí hay otros autores como Wright Mills o Talcott Parsons, ¿no? Que es de la parte del estructural funcionalismo, pero pues bueno, en realidad bueno, no nos vamos a indagar tanto en estos autores, pero pues son algunos autores que de alguna manera se han vinculado con
el tema de la realidad y el tema del conocimiento, ¿no? Espero que a lo mejor en alguna otra asignatura de teorías de la comunicación o en alguna otra materia, pues revisen estos autores, ¿no? Porque, pues bueno, sí son básicos dentro de la parte de teórica social, ¿no? Eh, bueno, otra parte, ¿no? Dentro de esta dimensión, ¿no? Reflexionan mucho sobre eh, qué es la parte fundamental de la teoría social, ¿no? Y el mundo de la vida social, ¿no? Son dos aspectos que se complementan debido a que el, el, pues el mundo como tal lo inspeccionamos, lo indagamos, ¿no? Lo circunscribimos a conceptos y estos conceptos al final del día pues simplemente pueden partir para ser más conscientes de esta realidad, ¿no? Por ahí mucho le deben estos autores también a Marx, ¿no? En su tratamiento de la ideología, a Alfred Schutz, ¿no? Con el tema del mundo de la vida, ¿no? A Herbert Mead con esta parte del interaccionismo simbólico y vamos a ir viendo que más adelante en los temas que van desarrollando se va a tratar sobre todo esta parte del telón y el teatro, ¿no? Como una parte fundamental, ¿no? Durkheim, que es un referente básico para la visión funcionalista de la sociología, ¿no? Y de los fundadores, ¿no? Dentro de las corrientes, ¿no? Más reconocidas, ¿no? Como es el funcionalismo, pues nos presenta lo que son las reglas del método sociológica, donde se presentan o se pretende que veamos los hechos como si fueran cosas, ¿no? Por ahí también en esta dimensión, ¿no? Con la realidad también se le debe ahí parte a Max Weber, ¿no? Como esta sociología comprensiva, que es una parte de alguna manera hermenéutica, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? En el sentido donde la acción, ¿no? Se ve como objeto de estudio, ¿no? Y ahí la parte fundamental, ahí es donde de alguna manera vamos a ir vinculando que hay muchos autores que a veces hablan de lo mismo o trabajan con lo mismo, pero desde percepciones o perspectivas distintas, ¿no? Bueno, vamos a ver que el texto arranca, ¿no? Con la realidad de la vida cotidiana y aquí, pues bueno, espero que vayan participando, ¿no? En este sentido, porque de algún modo, eh, pues es un texto que ahí sí invita mucho a nuestra particularidad de ver la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, al día a día, ¿no? Pues bueno, actualmente vivimos una dimensión con la pandemia en donde se nos habla de una supuesta nueva realidad, ¿no? En donde tenemos que ajustar precisamente nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿no? A dimensionarlas con el cubrebocas, con el cuidado de las manos, etcétera, pero hasta antes de la pandemia, pues de alguna manera estamos acostumbrados a vivir la cotidianidad de alguna manera, ¿no? En este sentido, por ejemplo, pues ahí se nos presenta este concepto del aquí y el ahora, ¿no? Eh, Estamos tan inmersos en la rutina cotidiana, ¿no? Donde de algún modo se nos presenta eh, la habituación a conectarnos con el trabajo, con el estudio, con la familia, con una rutina. Y en ese sentido, pues, la proximidad que tenemos con nuestro ambiente nos va determinando nuestra existencia, ¿no? No sé si alguien quiera comentar que nos refiere más el texto aquí con lo del aquí y el ahora, ¿no? Respecto de lo que leyeron, lo que revisaron, ¿no? Pueden levantar la mano para ir participando, ¿no? A ver, Cita Portilla, adelante. Hola, buenos días. Buenos días a ¿Qué tal? todos. Buenos días. Pues igual una parte del texto decía acerca que, por ejemplo, que no podría ser la misma realidad, por ejemplo, para un hombre de la calle que para un filósofo. Entonces yo creo que también aquí entra mucho por ejemplo, cómo el hombre de la calle ve el aquí y el ahora. Y
por esta razón también pues el filósofo lo ve de una manera muy diferente porque pues sus circunstancias son diferentes, por decirlo de una forma. Ok, está bien, bien, bien. Bueno, ahorita te hago la retroalimentación para ir redondeando y que participen más. Gracias. Elizabeth, adelante. Sí, buenos días. Bueno, yo creo que gran parte de lo que se refiere, que es la sociología del conocimiento y las terminologías que nos incluye, que es tanto la realidad como el conocimiento, algo muy importante es que, según lo que yo comprendo, no es que exista algo válido o no dentro del conocimiento, ya que la percepción de cada individuo pues es distinta. Entonces, pues justo eso, hay que indagar un poquito más entre qué es lo que conoces tú para que creas que o para que sientas que es real, ¿no? La realidad de todos, pues es muy diversa. Ok, muy bien, muy bien. Está bien. Ok, me gusta esas contribuciones, sí. Camila, adelante. Yo creo que cada persona, cada individuo crea su propia realidad de acuerdo al contexto y a la información que tiene. Ok, bien, bien. A ver, César González. Buenos días. Y bueno, también no nada más va cambiando la realidad de individuo en individuo, sino en el mismo individuo, este, tu realidad pudo haber sido una 10 años atrás, hoy tienes una realidad y 10, 20 años en el futuro tu realidad va a ser otra porque tu contexto, como decía Camila, a lo mejor la información que estás obteniendo en ese momento, pues es completamente distinta. Ok, bien, bien, bien. Por ahí, Alondra, adelante. Gracias. Pues sí, igual complementando un poco también cómo hablamos también dice la parte del libro del sentido común, como es lo que dice César, al final del día, la realidad que nosotros vayamos viviendo o de cada una de las personas, pues sí es dependiendo de nuestro contexto, pero también igual nos deja de experiencia, ¿no? Como dice César, pues la realidad de ahorita no va a ser la misma que incluso de hace 10 segundos. Entonces, pues eso me agradó del texto, aunque sí es un poco complicado de leer. Ok, sí, bueno, aquí ya el factor del tiempo es importante. Muy bien, muy bien. Diana, Teresa. Sí, buenos días, profesor. Bueno, lo que dice Berger y Luckman sobre esta realidad de la vida cotidiana, dice que esta es interpretada por los hombres, dice, bueno, por los seres humanos, y en esta interpretación que hacemos de nuestra realidad, le damos un significado que es subjetivo y que nos significa algo. Y bueno, pues, ¿cómo es que esto sabemos que es real? Porque se origina en nuestros pensamientos y también en nuestras acciones, que es esta interacción con los otros. Y sobre lo que usted mencionaba de que esta realidad de la vida cotidiana se organiza en el aquí y en el ahora, recuerdo que él menciona que está dominada por un motivo pragmático, o sea, por lo que ese aquí y el ahora, esta pragmática es lo que domina, porque es lo que estamos haciendo en este momento, o a lo mejor lo que vamos a hacer en un futuro próximo, o lo que hacemos. Pero esto me pareció interesante porque la praxis nos mantiene en el aquí y en el ahora, y esta conciencia de aquí y el ahora, que además se usa como para técnicas de meditación. Me acuerdo que una maestra nos decía que nos situemos en el aquí y en el ahora y todo esto, pero es interesante ver cómo también esta conciencia del aquí y el ahora nos permite eh, experimentar esta realidad cotidiana. Muy bien, Diana. Ok, estoy viendo si hay alguien más por ahí. Ok, muy bien. O sea, bueno, no sé si alguien quiere, los que siguen con la manita levantada, no sé si alguien más quiera participar. No sé. Este, ok, Camila, no sé. Ok, bueno,
Ok, estoy a gusto precisamente con esta parte que me van señalando, ¿no? Con la parte del aquí y el ahora, ¿no? Y que de algún modo pues nos va vinculando precisamente con las perspectivas, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene. Efectivamente, como bien señalaron, el planteamiento es que sí, hay realidades distintas y que pues, precisamente se van no es que una esté en lo correcto, como bien señalaron, y que, por ejemplo, pues el punto de vista filosófico al de alguien que pues, bueno, no necesariamente estudie filosofía, pues va a tener una percepción de la realidad particular. En ese sentido también el tiempo, ¿no? Nos va modificando, ¿no? Y pragmáticamente, ¿no? Por entender pragmático es que cada uno de nosotros hace partícipe a su realidad, ¿no? En una manera de cambio, ¿no? Se está transformando con ella, ¿no? Entonces también eso nos vincula mucho con nuestra realidad, nuestra perspectiva de sujeto cognoscente, y que al final del día nosotros, ¿no? Reflexionamos precisamente sobre lo que hemos hecho en nuestro pasado, ¿no? Haciendo el presente como una inmediatez, ¿no? Y en esa parte, ¿no? También obviamente nos podemos comparar, ¿no? Con la persona que éramos hace una hora, hace unos minutos, hace 10 años, etcétera, ¿no? O sea, es interesante ver esta transformación que vamos vinculando, ¿no? Bueno, vamos a proseguir. Bueno, aquí en pantalla aparece esta idea de lo que es el teatro y el telón, que es una idea que incluso va a estar muy, muy, muy de lleno, sobre todo con esta vinculación que se nos presenta incluso en algunas teorías del siglo XX, ¿no? Con el interaccionismo simbólico, ¿no? Que nos refieren que, pues bueno, por ejemplo, hay algunos autores, ¿no? Que por ejemplo por ahí están ahí como Erwin Goffman, ¿no? Que habla un poco de la cuestión teatral del hombre, ¿no? Pero esta parte, pues es que de alguna manera nosotros nos ajustamos, ¿no? Precisamente a vincularnos con los roles, ¿no? O sea, tenemos una participación particular en cada esfera de nuestras vidas. No es lo mismo, por ejemplo, interactuar con nuestra familia que interactuar durante el salón de clase, ¿no? Incluso aquí se presenta como una especie de también de protocolo, ¿no? Actos protocolarios, por ejemplo, cuando íbamos a clases presenciales, pues es como una cuestión protocolaria, ¿no? De ir a tu silla, tu pupitre, ¿no? El profesor da el arranque de la clase, entonces como que hay un pacto, ¿no? Hay una especie de convenio, a veces no necesariamente escrito, ¿no? En ese sentido, en cómo comportarnos, ¿no? Y por ejemplo, lo mismo pasa en las oficinas, en el trabajo, en diversos ámbitos, ¿no? Y no es la misma manera en que te comportas, ¿no? Por ejemplo, con la familia que en el trabajo, con los estudiantes, bueno, en la escuela, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? Cuando vas a una reunión, a una fiesta, ¿no? Hay una especie como de teatralidad en cada uno de estos aspectos, ¿no? Por ahí hay algún texto del fundador de la carrera de comunicación en la facultad, Antonio del Olmo, que en paz descanse, pues tenía un texto muy, muy, muy interesante que se llamaba El hombre teatral, ¿no? En donde de alguna manera, pues cada uno de nosotros también se vincula con la realidad social, ¿no? Con la cual tenemos contacto, ¿no? Pueden seguir participando, ¿eh? O sea, no es que yo siga con el micrófono, pero pues precisamente es un texto muy rico, precisamente como bien señalan, ¿no? Aunque a veces es un poco complejo, ¿no? Eh, y pues bueno, también hay un tema por ahí que se nos presenta ahí como el tiempo marcado. No sé si alguien por ahí recuerde a qué se refiere por ahí esta idea. Cuando marcamos el tiempo, qué qué podemos referir, ¿no? Por ejemplo, con esta idea, ¿no? Del tiempo marcado. A ver, no sé si alguien quiera participar, ¿no? Diana, adelante. Esto del tiempo marcado
recuerdo que en otra materia vimos que somos sujetos de nuestro tiempo. Entonces, no sé si tenga un poco que ver con esta idea que propone aquí Berger y Luckmann, de que pues en esta es lo que nos ancla a esta realidad cotidiana. O sea, yo sé, y de hecho es un principio de realidad, el saber qué día es hoy, de qué año y a qué hora. Y este principio del tiempo marcado lo compartimos con otras personas y podemos acordar que la clase de hoy es a las 11 los sábados y está calendarizado. Si no hubiera este tiempo marcado, no sería posible pues el conocimiento, porque no estaríamos compartiendo esta realidad cotidiana, que él también lo llama Berger y Luckmann la realidad suprema, porque es a partir de la cual partimos para de ahí podernos ir quizás a otras realidades, si lo dicen, por ejemplo, las realidades teóricas, las realidades teatrales, artísticas, religiosas o de los sueños, que siempre podemos decir, soñé esto y es como otra realidad, pero siempre la expresamos desde el lenguaje y este lenguaje proviene y ha sido construido en nuestra realidad cotidiana. Por eso la marcan como la realidad suprema en la que tenemos tiempos marcados y pues así lo hemos construido así también. Ok, muy bien, Diana. A ver, vamos a pasar con César González y ahorita comentamos. Ok, yo lo podría entender a lo mejor como esta simulación de control, que sí, como comentaba la compañera, a lo mejor tenemos calendarizado nuestras actividades cotidianas, ¿no? No nada más la clase, sino saber que el lunes yo tengo que entrar a trabajar a cierta hora, que tenemos que entregar los trabajos en cierto momento. No sé, traía hasta como que esta idea, pero se me acaba de ir, perdón. Ok, sí, no hay problema, ¿no? Sí, bueno, se vincula, ¿verdad? En el sentido de que, mm, bien como por ahí también señala Diana, o sea, tenemos horarios, tenemos un mundo ya más o menos estandarizado, ¿no? En el modo de que, pues, por ejemplo, nos reunimos a cierta hora, ¿no? Tenemos un calendario, ¿no? Para determinar socialmente nuestra realidad. De hecho, es interesante precisamente vincular con esta parte del imaginario, ¿no? A lo mejor todavía ahorita no lo de los sueños, porque, bueno, los sueños también los comenta en algún momento el texto, pero sobre todo que imaginariamente nosotros podemos estar en un lugar sin haber estado, ¿no? Dentro del tiempo, o sea, decimos, bueno, en una hora y media, pues va a acabar la clase, ¿no? El día lunes tengo que trabajar, el martes, no sé, dentro de 15 días nos vamos a volver a escuchar y lo hacemos parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, como que estamos ahí dentro del calendario, ¿no? Imaginariamente, ¿no? Pero pues bueno, los calendarios son pedazos de papel que realmente solamente nos permiten planificar mejor las cosas, pero no son la realidad, pero eso es como una representación simbólica, ¿no? Dentro de esta dimensión particular de cómo nos proyectamos en el tiempo también, ¿no? Ok, muy bien con las participaciones. E incluso, pues bueno, también nos podemos imaginar muchas veces nuestra existencia, ¿no? A lo mejor esto ya me adelanto mucho a algunos temas filosóficos, ¿no? Incluso con el existencialismo contemporáneo, Heidegger, Sartre, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque bueno, o Camus, ¿no? Dentro de toda esta filosofía de nuestra existencia, ¿no? Alrededor de el sentido de la vida, ¿no? O de alguna manera, pues todos necesitamos darle un sentido a nuestra proyección de vida, pero incluso cuando hablamos de los calendarios también como que nos vinculamos mucho con la relación vida y muerte, ¿no? O sea, en algún momento vamos a abandonar esta condición natural, ¿no? De estar en movimiento, ¿no? Y pues vamos a perecer. Y es interesante porque incluso hasta nos imaginamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después de que no estemos aquí, ¿no? Después de que
se inactiven nuestras células, ¿no? Y dejen de funcionar. Y nos imaginamos a lo mejor cómo va a ser mi velorio, cómo me van a recordar, etcétera, ¿no? O incluso, bueno, o si van a estar estas personas africanas, ¿no? Del coffin dance, ¿no? Bailando con nuestro féretro, ¿no? Pero nos proyectamos, ¿no? En la mente, ¿no? Cosas que no vamos a tener alcance, ¿no? De ellas, ¿no? Y en la vida, pues precisamente como que la tratamos de marcar, ¿no? Algo por ahí que mencionaba el expresidente ay, bueno, se me acaba de ir el nombre, que bueno, una de las cosas más valiosas es el tiempo, ¿no? Este presidente sudamericano que fue muy, en su momento muy comentado porque pues vivía con un bochito, con una casa muy... Pepe Mujica, ¿no, profesor? Mujica, exacto, gracias. Pepe Mujica, pues bueno, nos hablaba que, pues bueno, nos pasamos todo el tiempo en la vida trabajando, ¿no? Dándole importancia a las cosas materiales, ¿no? Y lo que se nos va, ¿no? Es la materia prima que es nuestro tiempo, ¿no? Y ya no lo podemos recuperar aun cuando tengas todo el dinero que tengas, ¿no? O sea, eso es una cuestión interesante, ¿no? O sea, en qué has administrado, en qué has gastado tu tiempo, ¿no? Eso es como una reflexión interesante también de esta planeación de nuestra vida, ¿no? En otro sentido, bueno, pues por ahí viene también esta parte de la interacción de la vida cotidiana, ¿no? Y obviamente por ahí hay algo fundamental que hemos perdido precisamente un poco con la pandemia, ¿no? Que bueno, nos lo trata de emular las plataformas como Zoom, como Meet, como Gmeet, como Teams, etcétera. Pero hay un concepto fundamental en esta parte del texto. No sé si hay. Es un concepto de 3 palabras, ¿no? A ver si alguien le da por ahí, ¿no? Y que tiene que ver con la imagen que estamos viendo en pantalla. No sé si por ahí alguien quiera comentar, alguien. Es un tipo de comunicación que tenemos, ¿no? Interacción cara a cara, profesor. Gracias, Diana, exactamente, ¿no? O sea, cuando estamos cara a cara, ¿no? O sea, tenemos aquí las 2 niñas viéndose, ¿no? Y obviamente, aunque no parezca que estén, bueno, una de ellas sí parece que está pronunciando alguna palabra, ¿no? Pero de alguna manera es muy diferente, ¿no? Estar frente a una persona, ¿no? O sea, incluso bueno, por ejemplo, Diana, que por ejemplo, menciona por estas cuestiones de meditación, ¿no? En los aspectos de la concentración humana, muchas veces hay ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en algún tipo de, pues bueno, no meditación, sino a veces de trabajos de grupo, ¿no? Etcétera, ¿no? De interacción, ¿no? Que pues a veces se habla hasta de energías, ¿no? De qué energía te proyecta una persona con la mirada, que de alguna manera se vincula, ¿no? A veces la interacción. O sea, es muy diferente estar eh, en este tipo de interacción, por ejemplo, en internet, ¿no? A estar frente a frente, ¿no? Como que podemos ver todo el aspecto amplio de cómo nos movemos. Hay cosas que, por ejemplo, la cámara no capta, ¿no? Que a veces tiene que ver con, pues, el aroma, ¿no? O sea, nuestra interacción sensorial incluye todos los sentidos, ¿no? Lo que escuchamos, lo que tocamos, ¿no? Cuando saludamos a alguien, ¿no? Imagínense ahora, pues cambia mucho todo esto, ¿no? Entonces también esa parte es fundamental para hacernos partes, pues, del contexto, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, también menciona por ahí el texto otro concepto, ¿quién me quiere decir? Por ejemplo, ¿qué son los esquemas tipificadores, ¿no? Que aquí que bueno, lo podríamos vincular con algunos otros conceptos de algunos autores que no menciona el texto, pero los autores son claros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con
dimensión tipificadora, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere por ahí, ¿no? No sé si alguien quiera por ahí comentar algo, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Es muy interesante, sobre todo que tiene que ver con actualmente, pues bueno, se utiliza también mucho en Facebook, en las redes, en las plataformas sociodigitales, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo, ¿no? Por ahí, antes de que yo lanzar gratuitamente el concepto. Bueno, de los esquemas tipificadores se dan precisamente en la interacción cara a cara, porque es la forma, son como unas estructuras en las que lo que aprendemos en esta interacción cara a cara las vamos acomodando ahí y entonces podemos formarnos como un concepto o un tipo de cómo es la persona con la que estamos compartiendo. Y estos esquemas se mantienen hasta que, digamos, la realidad nos comprueba lo contrario o hasta que tenemos nuevas experiencias y entonces vamos cambiando. Estas tipificaciones creo que también, entre más distancia haya entre la gente, eh, estas tipificaciones son más anónimas, pero entran dentro de un conjunto como de categorías. Por ejemplo, yo puedo tener, no conozco al presidente, pero puedo tenerla de acuerdo a mis estructuras de tipificación como en un concepto o en un tipo de persona. Esto puede ser modificado conforme a las experiencias que yo vaya teniendo de él, viéndolo en televisión o si algún día lo conozco, etcétera. Y lo puedo también encasillar, no sé, en presidentes autoritarios, por ejemplo. Ujú. Esa es mi estructura de tipificación, que puede modificarse también. Claro, claro. Ahí pues varía mucho, ¿no? O sea, finalmente diste un ejemplo más en la política, pero precisamente, pues sí, son a veces pues, cuando están un poco inalcanzables como luego nuestros accesos para estar conviviendo con una persona de este tipo, ¿no? Sí, podemos determinar que con base en nuestra experiencia de la vida, podemos ir determinando cómo se comportan algunas personas, ¿no? De ahí incluso viene mucho lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Porque podemos incluso codificar sin a veces ser conscientes de qué exactamente nos dice los gestos, el comportamiento de una persona, simplemente con la manera en que se está desenvolviendo y que de ahí pues podemos determinar en un esquema muy cerrado, ¿no? A una persona, ¿no? Con el presidente, pues bueno, habrán posiciones que a lo mejor lo deifican, algunas otras posiciones que pues lo denigran, etcétera, lo que sea, ¿no? Lo critican, lo que sea. En mayor medida, ¿no? Pues estamos basándonos en cómo nosotros hemos experimentado la realidad para determinar cómo es una persona, ¿no? En lo cotidiano, pues cuando por ahí vemos que hay este tipo de textos, ¿no? De cómo vendes, te contratan, ¿no? De alguna manera, pues también vienen estos esquemas tipificadores en cómo, por ejemplo, presentarte a una entrevista de trabajo, cómo presentarte con una persona que no conoces y es importante, ¿no? Y que de alguna manera, pues pones en tu mente, ¿no? Aquí vienen también muchos los estereotipos, ¿no? Y también los arquetipos, ¿no? O sea, en cómo más o menos tenemos que proyectar una personalidad determinada para cierto contexto, ¿no? Entonces, en el uso, por ejemplo, de las fotografías en internet o en las plataformas sociodigitales, pues de alguna manera sesgan, ¿no? Nuestra manera de cómo somos a partir de la cuestión visual. Entonces ahí digo, antiguamente, pues, bueno, hace algunas décadas, ¿no? Por ejemplo, estar tatuado, pues, determinaba mucho el contexto, ¿no? Y tipificaban mucho a las personas, ¿no? Que estaban tatuadas. Ahora ya es más cotidiano, ¿no? Ya no hay tanto problema, pero esos esquemas son tipificadores, ¿no? Y ahí viene un poco esta condición también de las generalizaciones, ¿no?
el clásico ahora la cancelación pues bueno, en el humor, por ejemplo, ya no puedes hacer el clásico chiste de un chino, un mexicano y un norteamericano, etcétera, porque se prestan, ¿no?, a la xenofobia, ¿no?, etcétera. Porque de alguna manera esos elementos se presentaban como esquemas tipificadores, ¿no?, de nuestra realidad, ¿no? Y de alguna manera pues estaban vinculados precisamente en cómo organizaban nuestra realidad, ¿no? Por ahí habla también, ¿no?, de los objetos que proclaman las intenciones subjetivas de mis semejantes, ¿no? En que, pues bueno, alrededor de nuestra cotidianidad hay objetos que pues, más o menos ahí determinan, ¿no? Por ahí hay una idea de un cuchillo, ¿no? No sé si alguien por ahí la revisó, ¿no?, en el texto, ¿no? Que bueno, por ejemplo, qué es lo que puede significar, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no?, o sea, cualquier objeto, ¿no?, que esté en nuestra realidad puede determinar un significado específico, ¿no? Aquí sin meterse a especificaciones de la hermenéutica o la semiótica, pues estamos, por ejemplo, poniendo de relevancia cómo significamos las cosas, ¿no? A ver, no sé, los que no han participado, ¿no? David Ledesma, adelante. Hola, profesor. Una disculpa que no había participado, es que de hecho no servía mi micrófono, o bueno, no Ajá, tenía buena señal. ajá, ok. Y bueno, de eso del cuchillo, recuerdo que era una analogía donde él veía clavado en la pared en su habitación un cuchillo y lo relacionaba pues con el coraje que le tenía un adversario. Ahí pues nos habla prácticamente que nosotros al ver ciertos elementos podemos relacionar ciertas situaciones de nuestra realidad. Es como, por ejemplo, cuando vas por la calle y ves a dos personas adelante de ti y notas que alguno tiene una pistola, pues el primer pensamiento que puede venir es que vas a sufrir un asalto. Ujú. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ahorita comento más. Cita, adelante. Sí, igual, acerca del cuchillo, él, bueno, decía en el ejemplo que, por ejemplo, él ya le daba pues se podría decirle una nueva como, pues sí, un nuevo símbolo a ese cuchillo, porque él decía, ¿no?, que a lo mejor él estaba dormido y su adversario o sea, lo arrojó de noche y él ya no vio como esa parte del coraje o de la rabia que le tenía, pero que pues obviamente él al levantarse y ver ese cuchillo, perdón, ya se daba cuenta de que pues del simbolismo que tenía el adversario hacia esa persona. A eso se refería con el ejemplo del cuchillo. Muy bien, muy bien. Ok, Julieta Rodríguez, adelante. Es que cuando menciona el cuchillo, menciona que era ya un simbolismo como de que era tanto el coraje que le deseaba la muerte y que dice que era casi lo mismo a que si le hubiera pintado una cruz negra, ¿no? Porque pues le estaba deseando justamente la muerte. Ok, sí, está bien. O sea, un mismo objeto, ¿no? En un contexto determinado, o sea, ves el cuchillo pegado, ¿no?, clavado en la pared. Obviamente, pues dices, ¿quién se le ocurre clavarlo así, ¿no? Sobre todo, pues, eh, en algún momento puedes ver un cuchillo a lo mejor usándose en la cocina para, pues, muertajar un jitomate, etcétera, ¿no? Y pues tiene una función distinta, ¿no? Incluso, pues, clavado sobre una madera es raro porque es un objeto que no se usa tanto para cortar madera, ¿no? Un hacha, ¿no?, en dado caso, ¿no? Pero en una pared, pues, obviamente implica, ¿no?, toda la relación de objetos y sin meternos tanto a una cuestión de Feng Shui, sí, simplemente es intuición, ¿no?, de ver cómo está un objeto determinando el significado y eso te provoca un estado anímico diferente, ¿no? Entonces, es provocador, ¿no? O sea, de hecho, no sé, o sea, en algún momento, gente que se dedica, por ejemplo, a hacer figuras, ¿no? O luego hay gente que ves en internet que hace esculturas, ¿no?, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un clásico que es, por ejemplo, el cráneo y un cuchillo, ¿no? Como si fuera así como, este, hasta determina, ¿no?, qué contexto, ¿no? Puede ser ahí,
una persona muy ruda, ¿no? Etcétera, ¿no? Como que y es un símbolo fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Por ejemplo, ver un cuchillo, ¿no? Clavado en la pared, pues obviamente hace relaciones, ¿no? Con todo el contexto, ¿no? Y un cuchillo, pues puede ser usado, ¿no? O sea, finalmente en una cocina, ¿no? Para cortar, bueno, hay cuchillos que se usan también para cortar, em, ¿cómo se llama? Desde la agricultura algunas cosas, ¿no? Pero tiene una función, ¿no? Cuando ves que ya tiene este sentido, ¿no? Pues obviamente hay una intención humana, ¿no? Por ahí había un dicho, ¿no? Creo que de las abuelas, ¿no? Decían, ¿no? Hay que cuidar hay que guardar esas tijeras, no se vaya a cortar un ángel, ¿no? Y por ahí vienen todas estas metáforas, pues es que está pensando en ese peligro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, aquí es interesante indagar, ¿no? Sobre cómo vamos construyendo los significados alrededor de esto, ¿no? A ver, entonces vamos a proseguir con esta pregunta que está en pantalla, ¿no? Y bueno, no sé quién me quiera contestar, ¿no? ¿Qué postura sobre el lenguaje toman Berger y Lockman, ¿no? Aquí ya sobre todo adentrándonos en que, pues bueno, nuestra asignatura, sobre todo trabajando toda esta parte de la dimensión del lenguaje, pues llega a ser importante, ¿no? En términos de nuestra relación social e interacción. No sé, por ahí alguien quiera participar. O sea, ¿qué tan importante es el lenguaje precisamente con nuestra vinculación con la realidad? Digo, es un tema amplio que realmente... Yo creo que el lenguaje nos indica mucho, pues el contexto en el que estamos y el contexto forma nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, una persona en Chile no va a comunicarse de la misma manera en la que yo me comunico porque hemos vivido en contextos diferentes. Ok, sí. Nuestras realidades son diferentes. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ahorita ahondo un poquito más en eso. Gustavo Ernesto. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A mí la lectura de Berger y Luckmann sí me confundió mucho, pero yo creo que el lenguaje es una parte esencial dentro de la sociedad para expresar lo que sentimos, necesitamos, o queremos como tal. Entonces, como bien dice la compañera, también depende de las realidades en las que tú vives, porque si tu realidad es ficticia, no te vas a expresar de una forma correcta ante una sociedad. Ok, ok. Bueno, bien, bien. Pablo Sánchez. Pues yo quería comentar que la lectura dice que está ligada a esto de la interacción cara a cara, en compartir experiencias, pues eso es la manera en la que nos comunicamos y en la que comprendemos las demás perspectivas. Ok, bien. A ver, Diana, Teresa. Bueno, yo de lo que capté de la lectura es que partiendo de la realidad de la vida cotidiana, dice que se presenta objetivada y estas objetivaciones son precisamente, está constituido por objetos que han sido designados como tal, o sea, entiendo que son las palabras, ¿no? Computadora, cuaderno, árbol, todos sabemos a qué nos referimos con estas objetivaciones. Son objetos que han sido designados como tal, eso fue lo que entendí. Por lo tanto, este lenguaje es usado en la vida cotidiana y nos proporciona las objetivaciones. Y entonces ya es como si el lenguaje nos marcara, así lo dice Berger y Luckmann, las coordenadas de nuestra vida en la sociedad y llena esta vida de objetos significativos. Muy bien, Diana. Sí, o sea, voy por partes, ¿no? Creo que mencionaba, cita por ahí la parte de
de los contextos, ¿no? Por ejemplo, de los países, ¿no? O sea, hay palabras, ¿no? Que, por ejemplo, las tenemos en el lenguaje todos, ¿no? En el español, ¿no? Y, por ejemplo, hay palabras que no es muy correcto pronunciarlas en un contexto determinado, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hay palabras que se pueden tomar como a groserías en otro país, etcétera, ¿no? Para eso hay muchos ejemplos por ahí y que determinan, ¿no? Algunas cosas, incluso partes del cuerpo, ¿no? Y que para otra región, pues es diferente, ¿no? Entonces, tiene un sentido importante la objetivación, precisamente como señala Diana, ¿no? De que las palabras, pues al final tienen un sentido arbitrario, ¿no? Y están vinculadas con una práctica social, o sea, tienen un carácter pragmático porque designan cosas en una relación con los usuarios, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera, ¿no? Pues se vincula mucho toda esta dimensión particular con qué tanto interactuamos con ese tipo de vocablos, ¿no? En nuestra sociedad, porque fundamentan incluso hasta nuestra parte ideológica, ¿no? O sea, para determinar cómo es como habituamos nuestra manera de dimensionar la realidad, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión terapéutica, ¿no? Pues muchas veces cuando dices, no, pues es que me abandonó mi pareja, ¿no? Pues la palabra abandono tiene una connotación, una doble denotación finalmente, ¿no? O sea, no solamente estás diciendo terminé mi relación, ¿no? O se acabó mi relación, sino que aparte yo estoy en un factor de dependencia con la otra persona, ¿no? El abandono, ¿no? Hay una parte interesante, ¿no? De cómo dimensionamos el lenguaje y que es una postura sobre todo vivencial, ¿no? Con la parte de los objetos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el español, por ejemplo, hay otro tipo de ejemplos que, pues, bueno, denotan también un carácter de aprehensión, por ejemplo, cuando hablamos con las cosas en el diminutivo, haciendo incluso alusión al contexto mesoamericano del náhuatl, por ejemplo, del reverencial, por ejemplo, el Leatzin, ¿no? Por ejemplo, la plumita, ¿no? La tijerita, el lapicito, ¿no? Es como un carácter muy aprensivo de las palabras. No solamente es denotar al objeto, sino cuál es tu relación con el objeto, ¿no? Bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? ¿Qué nos dice sobre los sueños y el lenguaje? A ver, alguien más. Aquí, esto es algo muy rico, ¿no? También, ¿no? Que también tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Cotidiana, ¿no? Y sobre todo hablando de algo que de cierta manera, pues no es materialmente tangible, ¿no? En los sueños, ¿no? Aunque sí tienen una parte de referencialidad, ¿no? En nuestra forma de habituarnos a los sueños. No sé si alguien quiere comentar por ahí algo. ¿Podríamos decir que son simbólicos? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué entenderíamos por simbólicos, no? Por ejemplo, como aquí ya vámonos metiendo un poco a esta indagación, ¿no? Los sueños son varias realidades. Ok, sí. Son realidades que creamos, pero no son la realidad, la máxima, que es la vida cotidiana. Ok. Sí, Bueno, sí hay una vinculación. ¿Y el lenguaje? ¿Cómo vinculamos el sueño y el lenguaje? al final, los sueños es una, pues, proyección de nuestro propio subconsciente. Entonces, este, hay muchas personas o inclusive libros enteros acerca de la interpretación de los sueños y dependiendo tu contexto y dependiendo tu realidad, qué es lo que te está queriendo decir tu subconsciente. Entonces, a lo mejor yo lo interpretaría de esa manera. Ok, ok, ahorita, bueno, si no hay alguien más por ahí, Diana, adelante. Sí, otra vez yo.
Bueno, de los sueños, como ya lo decían los compañeros, es un lenguaje simbólico y recuerdo que también Berger y Luckman dicen que un símbolo es aquello que tiene como esta intención explícita de representar algo, de significarnos algo. Entonces, sí, bueno, todos los que han soñado, porque creo que hay gente que dice que nunca ha soñado, pero la mayoría yo creo que soñamos, los sueños, ya que se dan en un nivel de conciencia distinto al que al de vigilia, tienen como otro tiempo y no tienen como espacios definidos como en esta realidad suprema, ¿no? De la vida cotidiana. Están como, lo llama Berger y Luckman, en zonas limitadas de significado, porque son como otra realidad. Entonces, cuando nosotros despertamos y nos acordamos del sueño, la forma en que podemos recuperarlo o acceder a ese lenguaje simbólico es a través de la lingüística, que es esta forma lógica en la que nosotros organizamos pues los enunciados y nos comunicamos. Y entonces ya podemos hacer como ese paso de esta realidad abstracta, onírica e inconsciente quizás, podemos interpretarlo a nuestra realidad ya de la vida cotidiana y de esta forma podemos pues aprenderlo o acceder a él y de ahí pues estos libros de interpretación de los sueños. Muy bien, Diana, buen aporte. David. Hola, profesor. Bueno, saliéndonos un poco del contexto de Bergman y Luckman, creo que sería un gran aporte decir sobre Freud, en este caso de los sueños, ya que va un poco relacionado. Freud planteaba que los sueños es una alucinación, causa del deseo y las consecuencias de nuestros actos, donde el subconsciente pues nos quería avisar de algo por medio de un método interpretativo. Ok. Sí que, bueno, o sea, sí es fundamental, pues obviamente la relación es un referente, valga la redundancia, simbólico, ¿no? De la propia dimensión de los sueños, ¿no? El aporte histórico, teórico de Freud, ¿no? En esa parte, ¿no? Obviamente, pues bueno, como bien señalaba Diana, ¿no? Pues bueno, está esta vinculación con la parte lingüística. Bueno, César González, no sé si quieras mencionar algo más. No, perdón, se quedó levantada la mano. Ok. Entonces, fundamentalmente, o sea, nosotros cuando recordamos un sueño es cuando nosotros podemos verbalizar, ¿no? O sea, la cuestión de lo que recordamos del sueño. O sea, lo mismo pasa con algo nuevo que podríamos experimentar en la realidad, ¿no? O sea, como decía Wittgenstein, los límites de mi realidad son los límites de mi lenguaje, porque tenemos que mencionar con palabras, ¿no? Viene, por ejemplo, esta palabra del monstruo, por ejemplo, ¿no? Monstruo tiene una concomitancia, ¿no? Con otra palabra que es mostrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que se muestra, ¿no? Y es algo indefinido al final, ¿no? O sea, pues un monstruo puede ser aquello que se mostró, pero pues no lo pudimos identificar con una palabra concreta. Entonces, o incluso cuando decimos los grandes monstruos, por ejemplo, The Thing, ¿no? La cosa, ¿no? No sé determinar qué es esa cosa, ¿no? O bueno, en inglés, por ejemplo, en Marvel, ¿no? The Thing, ¿no? La mole, ¿no? Pues algo que es indefinido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Algo que no podemos determinar, ¿no? Gustavo, adelante. Una pregunta, maestro. En esta parte de los sueños y el lenguaje entra lo que es el déjà vu. Pues no necesariamente como sueño, ¿no? El déjà vu entra en una... Digo, hay explicaciones muy particulares del déjà vu. Una de ellas es que una parte de nuestro cerebro registra antes la información y luego se procesa posteriormente, ¿no? Y parece que ya la información ya había sido captada, ¿no? Entonces hay como un desfase, ¿no? Parece como si apareciera esto como un recuerdo. Pero como tal, pues bueno, el déjà vu ya procesado como lenguaje, pues como tal,
pues sería como otra interpretación de los sueños, ¿no? O sea, parece que ya lo viví, pero pues bueno, lo importante es que de alguna manera lo estás traduciendo con palabras, ¿no? O sea, el sueño como tal, ¿no? Está vinculado, ¿no? En términos, eh, eh, este, está vinculado, ¿no? Con cuestiones del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, hay toda una dimensión donde nosotros vamos interpretando el sueño a través de las palabras. Como bien señalaba Pablo, ¿no? Este aporte, por ejemplo, freudiano, ¿no? Pues cuando vas a terapia, ¿no? O sea, dices, pues, ¿qué soñaste, no? Y comienzas a hablar un poco de pues, lo que soñaste, ¿no? Y lo estás verbalizando, ¿no? Que hay, por ejemplo, en estas tradiciones psicoanalíticas, ¿no? Pues Freud, pues, por ejemplo, no indagó tanto sobre el lenguaje, ¿no? O sea, y es algo que le faltó y tuvo que llegar Lacan para hacerlo, ¿no? O sea, Lacan es el que retoma las teorías del lenguaje precisamente para aterrizar lo que el inconsciente traduce en el sujeto, ¿no? O sea, si el gran aporte de Freud fue hablar del inconsciente, esa cosa intangible, ¿no? Pero que se dejaba entrever en cuestiones de nuestros actos, ¿no? El gran aporte de Lacan fue trabajar más bien con el lenguaje, con la palabra, ¿no? Con cómo traduces eso que es intangible, esa cosa, ¿no? Que es el inconsciente, a través de eh, de alguna manera. Ah, bueno, sí, perdón, fue David, ¿no? De alguna manera, o sea, cuando estamos vinculando la parte del sueño interpretado, estamos traduciéndolo con palabras, ¿no? Como bien señalaba Diana, ¿no? En esta parte lingüística, ¿no? Precisamente el texto nos aboca a traducir nuestra realidad intangible de los sueños cuando los queremos recuperar, ¿no? O sea, queremos ser nuestra base de datos y hay sueños que a lo mejor en la vida, ¿no? Los perdemos y los olvidamos, ¿no? Pero hay muchos de aquellos, ¿no? Que dices, ay, todavía me acuerdo de un sueño de hace mucho y lo recuerdo muy bien, ¿no? Pero lo estás verbalizando, es como codificarlo, como darle una existencia, ¿no? Esto no viene en el texto, pero lo pongo, ¿no? También como parte de la cotidianeidad, ¿no? Que, por ejemplo, cuál es nuestro conocimiento de las palabras, ¿no? Y pues obviamente el ejemplo que pongo aquí pues es el famoso de la quesadilla, ¿no? Que pragmáticamente determina algo en un contexto determinado en la Ciudad de México, en la zona centro, ¿no? Bueno, y toda la periferia, ¿no? Y obviamente, pues también pueden haber otros ejemplos, ¿no? Como el pan de muerto y las hojaldras, por ejemplo, en Puebla, ¿no? En Puebla le dicen hojaldras a lo que nosotros le llamamos pan de muerto. Aunque también tienen las dos palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, la quesadilla es como muy claro, ¿no? O sea, y por más que le busquen la etimología, las etimologías fakes, ¿no? O falsas, ¿no? De la tortilla doblada, que pues, o sea, no habría que buscar una etimología, ¿no? Algo que ya determina algo, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿cuántas vacunas existen que son de vacas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántos reciben su salario sin sal? Entonces, pues bueno, ahí es una figura retórica que es la metonimia, ¿no? O sea, de alguna manera se ancla, ¿no? Con el uso, ¿no? O sea, incluso también en las palabras, ¿no? Que determinan la existencia de enfermedades como el mal de Parkinson, el Alzheimer, ¿no? Pues obviamente son determinaciones metonímicas a partir del uso de la palabra, ¿no? Pero obviamente pues aquí se deformó, pues si antiguamente pues se hacían con queso las quesadillas, pues, bueno, hubo la opción de hacerlas sin queso, ¿no? Entonces, pero pues bueno, eso es una cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, imagínense ahora plantear el lenguaje inclusivo y si no podemos determinar la aceptación de la quesadilla, ¿no? En términos del uso funcional, ¿no? Pero bueno. Y bueno, aquí ya se adelantaba por ahí esta Diana, ¿no? Con la parte de la realidad objetiva, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros objetivamos, ¿no?
a través de las palabras, de las acciones, ¿no? En términos durkheimianos, la parte de vislumbrar la realidad como hechos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros como personas funcionamos como entes biológicos, pero también funcionamos como personas, ¿no? O sea, tenemos una condición de organismo y actividad. Entonces ahí hay una vinculación ahí entre la naturaleza y el ser humano. No sé si alguien quiera comentar algo ahí sobre la parte del ambiente que nos habla el texto. Que es importante, ¿no? Sobre todo de nuestra interacción, no solamente con los seres humanos, sino con la propia naturaleza, ¿no? La naturaleza misma de nuestro cuerpo y la naturaleza de nuestro contexto, de nuestro ecosistema, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo por ahí recordando esta lectura. Digo, es muy amplia la lectura, ¿no? Pero, pues, digo, veo que hay muchos que no han participado, ¿no? Les invito a que también lo hagan, ¿no? Y pues bueno, si no lo hacen durante la sesión, pues bueno, va a estar el foro para que explayen por ahí sus comentarios, ¿no? Pero aquí es más rico, ¿no? Estar en la interacción, ¿no? Sobre todo con un servidor, ¿no? Para ir pues abordando estos temas de la lectura. No sé si alguien quiera comentar algo, ¿no? También ahí hay una parte de la cuestión de la imaginación sexual, ¿no? Que, pues, bueno, ahí también es un tema ahí interesante de esta dimensión que tiene que ver entre la cuestión de entes como organismos, ¿no? Y pues también hay nuestra parte corpórea, ¿no? No sé si alguien más por ahí, ¿no? Digo, sé que muchos de ustedes tienen por ahí el texto abierto, ¿no? Andan indagando a ver dónde voy, ¿no? Por ahí tiene esta cita el autor, ¿no? La humanidad específica del hombre y su socialidad están entrelazadas íntimamente. El Homo sapiens es siempre y en la misma medida Homo socius, ¿no? O sea, no solamente es una condición biológica, ¿no? Que nos determina, ¿no? Nuestra entidad biológica, orgánica, ¿no? O sea, y de aquí viene, por ejemplo, mucho esta diferencia, ¿no? Que se toma, por ejemplo, ahora con la pugna, ¿no? Entre las discusiones, ¿no? Entre lo que es la condición de género y la condición biológica, ¿no? Que una cuestión es hablar del sexo y otra cuestión es hablar de género, ¿no? Y que bueno, eso a veces ha permeado, ¿no? De determinismos, bueno, de un lado y para otro, ¿no? Por ejemplo, a veces no lo entienden bien y pues bueno, a veces se quiere ver como sinónimos y son cosas distintas, ¿no? Que biológicamente pues por ahí pueden haber genomas XY o XX, ¿no? Y, etcétera, o la vinculación, ¿no? Presente de los hermafroditas, ¿no? Pero otra condición es toda esta apreciación sobre el género, ¿no? Cómo determinamos, por ejemplo, nuestra existencia, ¿no? Que ahí pues yo siempre he tenido curiosidad, ¿no? O sea, en las tradiciones más conservadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De alguna manera, pues por ejemplo, los hermafroditas, ¿no? Que nacían, ¿no? ¿Qué género, qué condición, por ejemplo, en una religión podrían tener, ¿no? Cuando termina la religión hombre y mujer, ¿no? Por ejemplo, pues una hermafrodita, pues bueno, qué está bien y qué está mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y son condiciones que luego la condición moral, ¿no? Pues dices, pues es otro eje, ¿no? Donde puede estar ubicado, ¿no? Y otro, por ejemplo, la interacción social, ¿no? Otra parte es también la del contexto, ¿no? El ecosistema donde vivimos, ¿no? Podemos nombrar las cosas de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Hay ejemplos muy claros en donde, por ejemplo, los esquimales, pues bueno, tienen todo un esquema para diferenciar los tipos de blancos, ¿no? O sea, alrededor de
el contexto helado, la nieve, etcétera, determinan mucho, por ejemplo, nombrar con especificaciones en el lenguaje, ¿no? La parte específica, ¿no? También hay otra parte aquí que, pues, obviamente, la parte sexual, ¿no? Nosotros como entes vivos, ¿no? Diferenciamos mucho la parte del éxtasis, por ejemplo, humano en la parte sexual con la parte reproductiva, ¿no? Y es una parte muy dentro de la parte cultural, ¿no? Que ahora pues, se puede vivir de otra manera y no esperando, por ejemplo, la reproducción, ¿no? Y eso son condiciones que más bien obedecen más a una condición cultural, ¿no? Aquí, pues bueno, también hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la institucionalización en términos de la habituación, ¿no? Que, pues bueno, suena rara esta palabra, ¿no? Pero pues bueno, converge precisamente en cómo hacemos cotidianamente estos elementos de nuestro contexto como una normalidad, ¿no? Social, ¿no? Iván Solís, adelante. Sí, no, esto era lo de que el ser humano tiene biológicamente una apertura hacia el mundo, ¿no? No está en, como en otros animales que tienen que estar en un solo lugar, así el ser humano se puede desarrollar. Eh, Aquí es donde estaban lo de las sociedades, ¿no? Que cada uno tiene una función ahí. Y lo de los orígenes de la institucionalización, que una institución se va creando conforme los hábitos se repiten, ¿no? Como ahí explicaban de una familia que va A y B, se juntan y ellos van creando con su rutina, van creando su propia realidad. Y esa realidad se la muestran a sus hijos y así constantemente. Sí, por ejemplo, hay cuestiones biológicas que, por ejemplo, podemos determinar, ¿no? En alguna especie de animales, ¿no? Que a un determinado animal, bueno, esto no resta que algún animal llegue a ser cultura, pero podemos determinar que más o menos los hábitos instintivos de un animal, la mayoría, ¿no? O sea, como que las generalidades o las cosas más particulares, ¿no? O sea, a lo mejor un 80%, ¿no? O un 70% van a ser las mismas en contextos diferentes, ¿no? A lo mejor cambian un poco por el ecosistema, ¿no? Pero y determina a lo mejor ciertas prácticas para obtener el alimento, etcétera, pero por ejemplo las cuestiones más instintivas del cuerpo, ¿no? Pues siguen siendo las mismas, pero por ejemplo en el hombre, ¿no? En el ser humano, ¿no? O sea, pueden haber diferencias culturales de hábitos, ¿no? Dependiendo, a veces pueden estar en un mismo contexto ecosistémico, pero prácticas diferentes, ¿no? O sea, pueden haber rituales de paso, ¿no? O sea, fiestas, etcétera, formas de convivencia específica, de acuerdo precisamente con lo que bien señalas, ¿no? De la familia, ¿no? O sea, de la parte familiar, ¿no? O sea, incluso cuando se genera toda teoría de las alianzas, ¿no? De Claude Lévi-Strauss, ¿no? Cuando dos familias se unen, pues es una vinculación de alianza y fortalecer los vínculos de la reproducción, etcétera. Pero alrededor de todo ello hay prácticas culturales que se integran, ¿no? Entonces por ahí muy bien dicen que uno nunca se casa con una pareja, sino con la familia, ¿no? O sea, porque son hábitos que vas a perdurar. Actualmente hay toda otra dimensión, ¿no? Que tendrá que ver más bien con este nuevo tipo de parejas que, pues bueno, ya están muy alejados, por ejemplo, del núcleo familiar, etcétera, o se generan otro tipo de cosmovisiones o particularidades, por ejemplo, como el poliamor, que en el principio son fines gregarios, ¿no? O sea, el poliamor es un fin gregario de establecer, por ejemplo, una comunidad entre triadas, ¿no? O más, ¿no? Y viven en una casa, pero al final es como una especie de manada, ¿no? Una tribu, ¿no? Al final sigue siendo este mismo núcleo de interacción social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, pues, vienen algunas reflexiones, ¿no? O sea, la sociedad es un producto humano, ¿no? La sociedad es una realidad objetiva porque la cuantificamos, ¿no? En hábitos, en cosas, en palabras, ¿no? En significados, en símbolos, ¿no?
y el hombre es un producto social, ¿no? Al final tendremos mucha condición biológica, ¿no? Pero en muchas partes de nuestra educación, nuestra interacción, tenemos hábitos que a veces van en contra de nuestra condición biológica. No quiere decir que a lo mejor neguemos condiciones sociobiológicas o condiciones antropológicas, físicas, biológicas, ¿no? Que sí más o menos van determinando ciertos ejes que a lo mejor ahorita no mencionaré porque, pues, bueno, ya hasta se toman políticamente incorrectas, ¿no? Precisamente, pero por ahí si les interesa, por ejemplo, revisen ahí algunos textos de Jordan Peterson, que, bueno, es un psicólogo canadiense que determina mucho todos estos elementos de condiciones biológicas que se aterrizan a veces en prácticas sociales muy básicas, pero a veces están inconscientemente vinculadas en la mente, ¿no? Pero de algún modo hay veces en que hay actitudes sociales que apagan nuestro instinto, ¿no? Por ejemplo, de repente vas en un elevador, ¿no? Y pues tienes prisa por llegar al trabajo, ¿no? Bueno, no, más bien prisa por regresar a tu casa, ya es muy tarde, ¿no? Y entra un desconocido al elevador, ¿no? Y a lo mejor tu instinto te está diciendo, oye, esta persona como que me da mala vibra, ¿no? Entonces como que tu instinto pues es no estar acompañado de algún desconocido, ¿no? O en o en un transporte público, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, por ejemplo, en el Estado de México, mucho del transporte público pues sufre asaltos, ¿no? Y pues bueno, también ahí es una condición donde uno está encerrado, ¿no? Y pues dices, ¿qué hago, no? Me salgo, etcétera, ¿no? Pido la parada y me bajo, ¿no? Pero si me bajo, pues también te expones ahí a la oscuridad, ¿no? Etcétera, ¿no? Y uno está solo, ¿no? Esos elementos instintivos como que los apaciguamos mucho con el hábito, ¿no? No me salgo del elevador o no me salgo de la combi, etcétera, aun cuando alguien no me lata, ¿no? Tu instinto está como apaciguado a veces por el hábito, ¿no? Entonces esa parte social a veces nos pone vulnerables, ¿no? De algún modo, ¿no? Pero hay otras condiciones, ¿no? Que pues por ejemplo sabemos que podemos comer cosas, ¿no? Que nos hacen daño, somos conscientes que nos hacen daño y las comemos, ¿no? Y entonces hay como condiciones ahí más o menos culturales, ¿no? Que dices, pues bueno, sí, bueno, o sea, comes algo, biológicamente hace clic, ¿no? Con el sabor, ¿no? Pero por ejemplo pueden existir sabores amargos, ¿no? Que dices, pues esto no lo comería en un aspecto como para sobrevivencia, ¿no? Entonces, o fumar, por ejemplo, hay fumadores sociales, ¿no? Que fuman por convivir, ¿no? No necesariamente por incluso disfrutar el cigarrillo, ¿no? Pero bueno, hay condiciones que a veces solapan o traslapan la parte biológica, ¿no? Entonces ahí de alguna manera, pues bueno, también nuestra manera en que la institucionalización se vincula con el lenguaje es dar por hecho pues las condiciones de nuestro aprendizaje con los mayores, ¿no? Imagínense unos sureños del siglo XIX de Estados Unidos, ¿no? En donde, pues bueno, veían con la normalidad toda esta parte racista con la negritud, ¿no? Entonces veían como normal tener sirvientes, ¿no? Bueno, antes de la guerra civil, ¿no? De la parte en que los republicanos, pues bueno, con Abraham Lincoln, se da la liberación con los esclavos, etcétera, pues un sureño, o vean por ejemplo esta película de Lo que el viento se llevó, ¿no? Precisamente que habla de esa transformación ideológica, ¿no? Entre la normalización de las cosas que antes se daban, ¿no? Y con en la habituación, ¿no? Para una persona que no determinaba que fueran personas, ¿no? Incluso también en la conquista, ¿no? Por ejemplo, Sagún, ¿no? O sea, les tiene que dar a los naturales de de Mesoamérica, ¿no? Les da la condición de humanos para determinar que tienen alma, ¿no? Y que pueden ser seres humanos iguales que los españoles, ¿no? En eso también se vincula cómo sedimentamos, ¿no? A través de nuestra vinculación del lenguaje, ¿no? Nuestras tradiciones, ¿no? O sea, a través de la normalización con la interacción de la familia,
pues por ahí se van dimensionando nuestras prácticas sociales, ¿no? Dice por ahí David Ledesma, ¿no? La película de Django es un buen ejemplo. Sí, bueno, hay un poco en el modo caricaturesco tipo cómic, ¿no? De vaqueros, ¿no? De Quentin Tarantino, pues por ahí se vincula, ¿no? Lo de, hasta el personaje de un tío Tom, ¿no? Que interpretado por Samuel L. Jackson, ¿no? El esclavo fiel, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues bueno, por ahí incluso el texto nos da ahí unos ejemplos, ¿no? De los cazadores, ¿no? Pero ahí con lo de la cacería y con los rinocerontes, ¿no? Cómo se vinculan, ¿no? De esas prácticas culturales, ¿no? Y que bueno, me recordó, por ejemplo, ahí esa parte siempre me recuerda ahí un diálogo ahí de Lelutier, ¿no? Con de un migrante afroamericano, africano en Norteamérica, ¿no? Pero en fin, ¿no? Pero que ahorita ya sería hasta políticamente incorrecto, ¿no? Esta dimensión de la migración y cómo se vincula, ¿no? Las tradiciones africanas, ¿no? En la cosmovisión de los occidentales, ¿no? Pero el ejemplo que nos da, pues precisamente tiene que ver con los rituales de paso. Cuando es que un jovencito pasa a ser un hombre, ¿no? A través de la cacería, ¿no? Entonces ahí se vinculan los rituales de paso, que en nuestra cosmovisión occidental hay rituales de paso, como a veces puede ser la primera comunión, ¿no? Los 15 años, eh, la, el ritual de bodas es toda una tradición que determina un paso, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? También cómo ajustamos nuestros roles, ¿no? En la sociedad. Esto también tiene que ver con la teatralización, ¿no? O sea, y que aquí se plantea, ¿no? Cómo nosotros vamos vinculando nuestra forma de interactuar con los demás, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo nos permitimos vestirnos, cómo interactuamos, ¿no? En nuestro trabajo, como bien lo mencionaba al principio de la sesión. Y bueno, los alcances y los modos de institucionalización son diversos, ¿no? En la cultura, ¿no? Ahí de algún modo pues se va vinculando, por ejemplo, qué tanto interactuamos, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones del lenguaje inclusive, ¿no? Pues por ejemplo, pues hay una búsqueda de institucionalizar el lenguaje o normalizar ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces ahí es mucho esa, esta interacción, ¿no? Bueno, estoy revisando también aquí el chat, ¿no? Por ahí hay Pablo Sánchez también en las historias cruzadas, ¿no? Y los baños para los empleados de color, bueno, toda esta parte, ¿no? Ok, perdón, profesor, me di cuenta que lo dejé en la caja de texto. Bueno, ahí no entendí. Ok. Bueno, sigo con la presentación, ¿no? Y pues bueno, esto al final tiene que ver mucho con las cuestiones mitológicas, religiosas, ¿no? Porque también institucionalizan, ¿no? La condición de la ideología, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de la reificación, que es un concepto que eh, se utiliza mucho en el marxismo, ¿no? Para esas institucionalizaciones sociales, ¿no? Con actividades que a lo mejor van en contra de la conciencia misma, ¿no? De la parte natural de los hombres, ¿no? Etcétera. Pero en fin, o sea, son cuestiones como que se prestan más bien como a las cuestiones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, aquí las cuestiones, por ejemplo, de género, ¿no? También la legitimación, ¿no? Es, por ejemplo, el origen de los universos simbólicos, ¿no? Donde de alguna manera convivimos con ellos, ¿no? En términos de
la visión, por ejemplo, de cómo interpretamos las cosas o los objetos sociales, ¿no? Obviamente, pues tenemos símbolos muy claros, ¿no? Por ejemplo, las prohibiciones, ¿no? Que son, diría Freud, como las tres grandes prohibiciones que tienen las sociedades son el no matarás, no fornicarás y no te comerás a tu prójimo, que en realidad forman parte de lo que él llamaba el malestar de la cultura, ¿no? Pero en todas las sociedades, pues por ejemplo, hay universos simbólicos determinados que es lo que nos permiten hacer o no hacer en la sociedad o cómo nosotros podemos, por ejemplo, interactuar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la muerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La muerte tiene una particularidad especial, por ejemplo, en la sociedad mexicana y que tiene una ritualidad, una cosmovisión, una condición, también la religión y las formas en que, por ejemplo, podemos jugar con ese símbolo, ¿no? También hay mecanismos conceptuales para el mantenimiento de universos simbólicos, como es la condición, por ejemplo, del poder, en donde, por ejemplo, actualmente uno de esos símbolos es hablar de la democracia, ¿no? Y hablar de la democracia en general, en contra de la democracia que vivimos, pues parece que es estar en contra de una religión, ¿no? De un status quo. Por ejemplo, todos sabemos de ciertos mecanismos de la democracia actual, por ejemplo, el mecanismo de la democracia participativa, pero, por ejemplo, casi no se practica o no se practica en el planeta que yo sepa por ejemplo, la democracia por demarquía o estocrática, ¿no? Que es por azar, ¿no? A alguien le va a tocar gobernar, ¿no? Ya con ese tipo de democracia estocrática, acabaríamos con la mafia del poder, ¿no? Porque pues no habrían campañas políticas, ¿no? A alguien de los que están registrados en el padrón le tocaría ser presidente, ¿no? Entonces, habrían mecanismos más específicos, ¿no? Como algunos teóricos, ¿no? Hablan de estas teorías estocráticas que no se han llevado a cabo, en que, pues bueno, alguien que le tocara por azar ser presidente, pues tendría que tener la capacitación para llegar a hacerlo, ¿no? Pero pues habría todo un proceso para, antes de tener el poder, pues saber cuál es esta condición, ¿no? Pero habrían algunos límites, ¿no? Porque, pues, bueno, lo que aprenda, pues, desde quién lo va a aprender, etcétera, ¿no? Pero es como es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, de los símbolos actuales, ¿no? Y pues bueno, también al final cierra el texto, ¿no? Como la sociedad como una realidad subjetiva, ¿no? En términos de, pues cómo vamos vinculando, ¿no? Empíricamente, ¿no? Esta parte primaria, ¿no? De socialización, ¿no? Y cuando nosotros vamos vinculándonos con el mundo social, ¿no? Alrededor, ¿no? Es muy diferente cómo aprendemos desde casa los valores y cómo los ponemos como a prueba cuando vamos a la escuela, ¿no? Son elementos fundamentales donde el carácter simbólico, ¿no? De la socialización primaria es papá, mamá, hermanos, etcétera, y luego nuestros juegos, ¿no? Por ejemplo, ahí me recuerda mucho a la psicología ericksoniana, ¿no? Donde vamos separando, por ejemplo, nuestras etapas de la vida, ¿no? En cómo interactuamos con los demás, ¿no? Entonces, por ahí señala el texto estas últimas notas, ¿no? Mientras que la socialización primaria no puede efectuarse sin una identificación con carga emocional del niño con otros significantes, la mayor parte de la socialización secundaria puede prescindir de esta clase de identificación y proceder efectivamente con la sola dosis de identificación mutua que interviene en cualquier comunicación entre los seres humanos, ¿no? O sea, lo que nos está explicando este texto es que al principio tenemos mucha carga emocional en nuestra vida natural con la familia o nuestra primera socialización. Y al final vamos generando, ¿no? Con la socialización secundaria, en donde pues ya no necesitamos tanto con la relación madre o padre, ¿no? Y que cuando somos adolescentes, ¿no? Pues vienen estos procesos de identidad, ¿no? Que ya incluso rompemos con este vínculo a lo mejor materno, paterno, no nos soportamos a veces con ellos, etcétera. Es precisamente porque buscamos nuestro espacio, ¿no? Y buscamos socializar de otra manera, ¿no? Entonces ahí es donde
hay una transformación, hay una vinculación pragmática en donde cómo interactuamos, dependiendo, por ejemplo, cómo hayamos crecido en nuestros factores primarios, ¿no? Y cómo vamos generando esta dimensión de la identidad, ¿no? En la práctica se dan, por supuesto, muchos tipos intermedios entre la resocialización. Por ejemplo, lo vinculamos actualmente con la nueva realidad en donde tenemos que hacer partícipe en ya llevamos 1 año y medio, ¿no? Un poco más, ¿no? De pandemia, ¿no? Ya llevamos para 2 años, ¿no? Y entonces toda esta dimensión cultural, ¿no? Por ejemplo, del acercamiento social, pues bueno, se rompe mucho. Bueno, que aquí en la cultura mexicana, pues hay mucha gente que sigue saliendo, ¿no? La verdad, ¿no? Durante la pandemia ha seguido saliendo y sigue haciendo sus mismas prácticas, se saludan, etcétera, ¿no? Pero que a lo mejor sí hay ciertas comunidades dentro de la misma sociedad que se guardan más, etcétera, ¿no? O sea, pero he conocido varios casos, ¿no? Que dices, oye, pues sigo saliendo a divertirme, a fiestas, etcétera, y pues bueno, no siempre tienen el cuidado, pero pues bueno, hay una implicación de la resocialización actualmente, pues está a prueba, ¿no? Y pues bueno, al final todas estas estructuras sociales se llegan a internalizar dentro de nosotros. Eso va mucho al pie, por ejemplo, en las condiciones, por ejemplo, de las mismas plataformas sociodigitales, ¿no? Donde los chats, los trolls, ¿no? Los blogs, ¿no? Pues a veces juegan mucho con todos los tabús, ¿no? A veces se presentan, ¿no? En los mismos diálogos, ¿no? Y al final, pues, llegamos a esta parte de cómo vinculamos nuestra identidad, ¿no? Estamos vinculándonos con nuestras partes más internas socioculturalmente ideológicas, ¿no? En nuestra práctica cotidiana, ¿no? Entonces ahí vinculamos, ¿no? Cómo dimensionamos nuestra parte biológica con nuestra identidad, ¿no? Y al final, pues bueno, para ir cerrando esta sesión, pues la importancia, ¿no? De la sociología del conocimiento y la teoría sociológica, que en realidad, pues aquí es darle como una valoración, ¿no? A la parte de la sociología como una parte científica, ¿no? Que si bien, pues bueno, aquí yo luego vea mucho en pugna, ¿no? De cómo vincular como una ciencia más, ¿no? A la sociología, ¿no? Pero creo que opera de manera distinta que las ciencias duras, ¿no? Y pues bueno, aquí la sociología del conocimiento entiende la realidad humana como realidad construida socialmente, o sea, trata de objetivar, ¿no? Esta parte de la sociedad, ¿no? Nuestra concepción de la sociología del conocimiento implica una concepción específica de la sociología en general, por cierto, que no implica que la sociología no sea una ciencia, ¿no? Ni que su método debiera ser nada más que empírico, ni que pueda estar libre de valores. Lo que sí implica es que la sociología se ubica junto a las ciencias que tratan al hombre en cuanto hombre, ¿no? O sea, como que primero dice, bueno, sí es una ciencia, pero al final especifica que sí tiene un objeto claro, ¿no? O sea, vamos a ver que, bueno, luego hay condiciones, bueno, naturalmente, pues bueno, podrán tener una carga específica para ir determinando la importancia de esta disciplina. Y que, bueno, nosotros como comunicólogos, ¿no? Pues al final no necesariamente vamos a irnos yendo solamente con la parte sociológica, ¿no? Sino que interactuamos con otro tipo de disciplinas, ¿no? Al final, pues bueno, este texto que hemos revisado, pues bueno, es amplio, ¿no? Nos permite toda una parte reflexiva en toda esta parte del lenguaje, de la comunicación, y que de algún modo pues se vincula, ¿no? Con toda esta dimensión social, cultural, ¿no? Y pues bueno, que está presta a toda esta reflexión que ya han hecho, ¿no? O sea, digo, no sé si hay alguien más que quisiera comentar algo de la lectura, ¿no? Ya para aprovechar los últimos
5 minutitos de la sesión, ¿no? Ya nada más como parte del cierre, o algo que ya no haya comentado con las últimas diapositivas, ¿no? Pues no sé si lo quieran comentar, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien quiere comentar algo específico de la lectura, ¿no? Algo que quieran comentar, o algún último comentario, duda, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, yo, profesor, sí quería comentarle algo. Sobre cómo en la lectura justamente decía que para percibir la realidad tenemos que tener cierta atención en la conciencia, y cómo esos cambios de conciencia, por ejemplo, entre el sueño y la realidad cotidiana, son los que nos indican, ¿no? Que existen diferentes realidades, ¿no? Entonces eso me recordó a lo que un neurocientífico, Anil Seth me parece que se llama, de inglés, británico, decía acerca de que por nuestra propia percepción, por nuestros propios sentidos sensoriales, estamos captando la realidad de maneras distintas, ¿no? Por más que llegamos a un acuerdo, a través del lenguaje y a través de ciertos marcadores espaciales, ¿no? Pero que básicamente cada quien percibe la realidad de manera, pues, personal, particular, y que eso debería darnos pie a entender que no existe una sola forma de interpretar la realidad, ¿no? Que no existe una sola forma de nombrar las cosas, y por lo tanto no existe una sola verdad, ¿no? No existe una sola manera de ser normal o correcto, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, muy bien. Ok. A ver, bueno, vamos con David. El mío es solo un aporte rápido, profesor, complementando pues la clase y todos los temas que se vieron. Creo que hay un libro muy interesante que trata igual todos estos temas, del historiador Yuval Noah Harari, creo que se pronuncia su apellido, perdonen, por mi mal hebreo, que se llama Sapiens, de animales a dioses. Ese libro recién lo leí hace un mes y pues habla de toda la historia del Homo sapiens, o bueno, desde sus antecesores, y pues por medio de algunas hipótesis y pruebas que se tienen, él empieza a plantear cómo piensa que fue el desarrollo de las sociedades, de la humanidad, del lenguaje, de varios hábitos, y creo que es una lectura pues muy interesante, igual y se la puedo compartir por correo y a mis compañeros en un grupo de WhatsApp que tenemos, por si a alguien le llama la atención leer el libro. Realmente es un ensayo muy bueno. Ok, a ver si igual en el chat aquí puedes poner el nombre y el vínculo, o ya si usas yo creo que voy a abrir a lo mejor en un foro especial, a lo mejor para si quieren compartir lecturas, etcétera, ¿no? En la plataforma. Y ahí lo dejo abierto, igual lo puedes compartir, ya sea el vínculo desde tu Drive o lo que sea, ¿no? Muy bien, también igual David, si David Burgos, también si el autor que mencionabas, ponerlo por ahí en el chat, pues también Sí, profe. para tener esta referencia, ¿no? Bueno, pues ya estamos pues sobre tiempo, pues obviamente valoro mucho sus participaciones, fueron muy ricas, hacen más dinámica las presentaciones, ¿no? Para que yo no solamente esté hablando, ¿no? Ahí sí es mucho más rico. Sobre todo este tipo de textos se prestan mucho a este tipo de discusiones, ¿no? Y pues, la verdad es que el sentido al final de lo que uno pues va revisando y va leyendo, a veces uno va sacando notas, no sé, comentarios, incluso dudas, ¿no? Pero nos permite pues más o menos tener un buen alcance, ¿no? De pues hasta dónde vamos conociendo este tipo de temas, ¿no? Bueno, no sé si haya algún otro, comentario, pues realmente ya, yo creo que ya acabamos la sesión. Entonces, pues les agradezco su asistencia
Y pues espero, pues bueno, que nos estemos comunicando, ya sea por la plataforma, correo electrónico, y nos vemos entonces hasta la siguiente sesión, ¿no? Entonces, muchas gracias, les agradezco su asistencia, entonces nos estamos escuchando y viendo, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos vemos en 15 días. Entonces, cualquier duda, pues ahí seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias, gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, tengan buen día. Hasta luego.